tomarme en cuenta. Saludamos también a las iglesias que están en las naciones como Cuba, México, Guatemala y Dominicana. Saludamos a todos esos pastores y a todas esas congregaciones que pertenecen a nuestra casa. Y le damos gracias a Dios por su misericordia que es nueva cada mañana. Vamos a orar. Padre, gracias, Dios mío, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te pedimos que tomes control absoluto de este tiempo, de mis cuerdas vocales. Toma control, Dios mío, de todo lo que voy a hablar en este momento. Con temor y temblor vengo delante de ti, Señor, rogándote, Dios mío, que seas tú hablando a través de mí y no yo. Te pido ahora en esta hora que enmudezcas todo espíritu contrario al Espíritu Santo y que te muevas con toda la libertad que tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer la palabra ahí en el libro de Marcos. Marcos 10. ¿Cuántos necesitan sanidad? Gloria a Dios. Vamos ahí a Marcos 10, 46 al 52. El ciego Bartimeo recibe la vista. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos aquí una gran lección a aprender. Bartimeo es un personaje que no sé a ustedes, pero a mí me cae bien, porque Bartimeo, todo lo que deja ver en este pasaje son lecciones que debemos aprender de él, ¿verdad? Su condición era pésima, era ciego y mendigo. Y bueno, pues en ese tiempo usaban una capa para distinguirlos, y a través de esa señal, de esa capa, ellos recibían las limosnas, lo que es los enfermos, los ciegos, los mendigos en Israel. Y entonces esa capa que tenía Bartimeo era una señal, ¿verdad? Y él la usaba constantemente. Pero miren, cuando Cristo llega, los cambios que suceden en la vida del ser humano. Su condición era pésima, pésima. Tuvo oposición. Cuando clamaba, le decían: cállate. ¿Cuántas veces a nosotros nos dicen cállate? No le sucede a ustedes, porque a mí sí me sucede. A veces con la familia quiero hablarles del Señor y me dicen no. Y es tremendo, pero qué buena lección nos da Bartimeo, que Bartimeo seguía clamando, tenía fe. Lo primero que vemos en él digno de imitar es su fe. Si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Si no creemos en el Señor y en que puede hacer un milagro en nuestras vidas, pues no lo vamos a recibir. La fe es clave. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que parece imposible, ahí es donde Dios se glorifica, ¿verdad? Así que tu milagro está a camino. Tu milagro, Dios no se ha olvidado de ti ni de mí, de aquellas cosas que le hemos puesto delante años orando, y a veces decimos: ¿qué va? Yo creo que ya
Yo creo que eso no llega. ¿Cuándo va a suceder esto que estoy esperando? Pero ¿sabe qué? No es así. El Señor nos tiene presente. Gloria a Dios. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios por eso? Gloria a Él. La segunda actitud positiva de Bartimeo que podemos ver aquí es cómo él supo identificar a Jesús. Sabe que las personas le decían, ese es un profeta más, ese es el hijo del carpintero. Pero él, al pronunciar esta palabra, esta frase que dice, hijo de David, está declarando lo que ya el profeta Isaías había anunciado. Él reconoció que ese era el Mesías, no tuvo duda. Qué bueno es no tener dudas del Dios que tenemos. Aleluya. Supo identificar a Jesús. Perseveró a pesar de la oposición. Y lo más lindo, lo más glorioso es que siguió a Jesús. Ya Bartimeo no estaba a la orilla del camino, ya estaba en el camino correcto de la salvación. Él pidió un milagro, una sanidad de su vista, pero Dios le dio más, porque le dio la salvación, porque siguió a Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos necesitamos un milagro? Yo lo necesito. El Señor nos dice en esta noche a nosotros, arroja tu capa, porque tenemos capas espiritualmente hablando que arrojar. Tenemos capas en nuestra vida espiritual. Siempre hay algo que nos falta, siempre hay algo que nos sobra, pero el Señor tiene el corte perfecto, no como el que me hicieron a mí, que le pedí que no me cortara tanto y me cortó, pero bueno, el Señor sí tiene el corte perfecto. Pero bueno, el pelo crece, gloria a Dios. Pues Bartimeo, con mucha tranquilidad y mucha confianza, arrojó su capa. Al él arrojar su capa, ya estaba diciendo, hoy yo salgo con mi milagro, hoy estoy seguro que voy a recibir la vista. Pero recibió más, gloria a Dios. Ya él pues perdió esa capa, ya no le iban a dar más limosna, pero ya no le importaba, porque él sabía ya en el lugar que estaba. Gloria a Dios. Y nosotros de muchas maneras tenemos capas que arrojar. No capa física de quitarte una capa de tela ni de otra cosa, sino espiritualmente hablando. ¿Qué sucede? Cada uno de nosotros tenemos que identificar nuestra capa. Cuando yo estaba preparando esta palabra, el Señor me permitió identificar cuál es la capa que tenía que quitarme. Y dije, bueno, pues te la entrego. Es un proceso, a veces no es un día, pero tenemos que entregar, arrojar la capa que nos impide el crecimiento espiritual. Gloria a Dios. Y una de esas capas, mi hermano, es la incredulidad. Porque a veces nosotros estamos incrédulos. Las cosas nos agobian, vemos que no hay una respuesta. Como decía, la fe de Bartimeo fue así, pero nosotros a veces tenemos incredulidad. A veces nos comportamos contrario a las acciones, a imitar que tuvo Bartimeo, ¿verdad? Pero gloria a Dios que Él está aquí en nuestras vidas para cambiarnos, para permitirnos llegar a la estatura del varón perfecto. Otra capa que es terrible, que hay que tirarla, hay que arrojarla, es la falta de perdón. La falta de perdón es una capa que te crea raíz de amargura. No se concibe de verdad realmente alguien que haya dejado atrás su vida pasada, alguien que esté en Cristo y que le cueste tanto trabajo a veces perdonar. No puedo, cada vez que lo veo, cada vez que la veo, Señor mío, ¿por qué? Si es que el Señor nos enseñó, si no perdonas, no serás perdonado. Nosotros todos cometemos un error, pero si no somos capaces de perdonarnos unos a los otros, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. A ver qué cuenta estamos sacando, qué estamos haciendo cuando tenemos falta de perdón todavía en nuestras vidas, ¿verdad? Pero ahorita el Señor te dice, si tienes esa capa, arrójala, porque te perturba. Arrójala porque te quita tu identidad como hijo de Dios. Arrójala porque el que te está mirando y quiere lo que tú tienes, lo que nosotros tenemos, que es el Señor, la salvación, va a dudar cuando vea, pero mira, no se hablan. Hace 2 años que están peleados.
Dios mío, yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero realmente eso tristemente sucede a veces en el pueblo de Dios. La falta de perdón te seca los huesos, te deteriora la vida, te amarga la vida. Otra capa que debemos arrojar como hijos de Dios es el orgullo. Sabes que podemos aprender hasta de un niño, siempre y cuando venga de Dios, por supuesto, pero Dios nos ha dado discernimiento. Y les voy a dar un pequeñito testimonio. Cuando yo estaba trabajando en un lugar bien difícil, abriendo una misión, era un lugar bien difícil, nadie quería ir. Yo estaba ahí por aquellos que vagaban sin Jesús. Y hubo un día que me sentí mal porque en realidad las cosas eran duras en ese lugar. Y yo no tenía siempre quien fuera conmigo, porque todo el mundo decía, esto está difícil, esto aquí, yo no vengo más. Y ese día que una hermana iba conmigo, me dice, yo no vengo más, mi esposo no me deja venir aquí. Digo, bueno, y estoy conversando con ella en un lugar y diciéndole, yo creo que yo no voy a poder seguir porque yo quería tirar la toalla, hermano. Realmente me era difícil, ¿para qué les voy a engañar? Y un niño, Dios me habló a través de un niño. Estaba conversando eso con la hermana y se aparece de repente uno de los niños que iba a recibir la palabra. Ellos me decían, maestra, aquel niño no sabía casi ni hablar, chiquitico, yo no sé, 4 o 5 años, no sé, era chiquito. Y ahí se cantaba una alabanza que dice, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Cuando estoy diciéndole a la hermana, yo tampoco puedo más, esto está tremendo, aquel niño salió de no sé dónde y me dice, maestra, Dios no nos trajo aquí para volver atrás, como usted nos canta a nosotros allá arriba porque era en una loma. Y le dije, Señor, gracias, porque a través de este niño tú me has hablado. Aquel niño me hizo llorar porque en la forma que él sale así, como diciendo, no, ella no se puede ir de aquí. Y, maestra, Dios no la trajo aquí para volver atrás. Me quedé. Entonces, no debemos tener orgullo. Hay hermanos que conozco, no de aquí de esta iglesia, pero hay hermanos que yo conozco que hasta te dicen, no, cuando fulano ore, yo voy para sanarme. Porque si viene otra persona, no, ese no, como que no clasifica. Y Dios lo hace a través de quien quiere. Dios hace lo que quiere. Nosotros somos sus siervos. Y Él usa al que quiere en el momento que quiere. Usó ese niño. A cualquiera de nosotros Dios los puede usar para orar y que el enfermo se sane. Y hay personas tristemente que tienen ese orgullo. No, yo no voy, que ore, no. Esa persona menosprecia al hermano. Y con ese es que Dios permite que se haga el milagro. Porque Dios es así. Gloria a Dios. El orgullo, muy malo. Muy malo. Esa capa hay que arrojarla. Hermano, si esa capa te está afectando, no lo dudes, arrójala. Quítatela. Tírala al piso que no vale para nada. Y tenemos también otra capa que son muchas de las obras de la carne. Que está en Efesios. Esta la voy a leer, no la busquen si quieren, no se molesten. Algunas obras de la carne es una capa complicada, una capa mixta que tenemos que también quitarnos para poder marchar de verdad como Dios quiere. Y dice ahí Efesios 4 del 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A veces llevamos tiempo ya en el evangelio, pero tenemos un área que es de nuestra niñez, que no la soltamos, un hábito, una mala costumbre que no la queremos soltar. ¿Sabe? Pero está viciado, dice el Señor. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros todo amargura. Hay una consecuencia. Si hay falta de perdón, va a haber amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como Dios también nos perdona a nosotros. Esta parte, la palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro lomo. Si tuviste un problema, una discrepancia con alguien, no esperes. No dejes que el sol se ponga, que pasen los días y se siguen mirando atravesados, como decimos nosotros. No esperes a eso, porque eso te atrasa tu vida espiritual. Eso no, esto es con todo, esto es conmigo. Esto me sirve a mí y le sirve a ustedes, porque todos estamos en un proceso y nadie es perfecto. No me digan, lo tengo todo un 100%, no me lo digan, porque yo no lo creo. El Señor no lo cree tampoco. Pero sí creo que estamos en un proceso donde vamos a ser purificados y cambiados, porque el Señor nos necesita íntegro. El Señor no quiere una iglesia media, una iglesia que salga a predicar y no tenga una palabra para darle al necesitado. El Señor no quiere una iglesia que cuando vaya algo enfermo no se atrevan a orar por el enfermo. El Señor no quiere eso. El Señor nos está preparando para cosas grandes. Así que oigamos su voz y amoldémonos a su voluntad. ¿Cómo podemos arrojar esas capas? No es diciéndote ahora, arroja esa capa. Es así, tú puedes arrojar un problema que tú tengas, un área de tu vida diciendo, ya lo arrojé. ¿Es así? ¿Se puede así? Pero sí hay un método. Lo primero es humillarnos. Decir, reconocerlo. Decir, en esto fallé. Ayer le contesté mal al hermano, a la hermana. Hoy mismo le voy a decir, ayer yo estaba así, te dije esto, no, ya. No esperen a que el sol se ponga sobre el enojo, porque es darle lugar al diablo. Y otra manera de lograr esto es orando en todo tiempo. Después que ya nos humillamos y reconocemos el área en que estamos mal, tenemos que orar y comunicarnos con el Señor para que nos ayude. El Espíritu Santo en la oración te cambia. No hay otra manera. No es porque te lo digan 10 veces. No es porque el otro te señale. Es teniendo una relación profunda con Dios, humillándonos y reconociéndolo. Amén. Gloria a Dios. Y sabes que sí podemos, ¿verdad? Si hacemos esto, sí podemos. Dios quiere una iglesia sana. Y nosotros somos los más necesitados y los más interesados de hacer lo que Dios quiere. Yo se lo pido todos los días, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, porque a veces es difícil. Estamos en un proceso realmente, no estamos a un 100%, pero qué bueno que queremos. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren arrojar esa capa que sabe que te estorba, que sabe que te ha traído problemas, pero todavía la tienes agarradita? La pones para ahí, pero la agarras para acá y dices, no, todavía tengo tiempo. No hay tiempo, el Señor viene. No hay tiempo, no debemos jugárnoslas, como se dice en Cuba. No te las juegues al canelo, como decimos los cubanos. No te las juegues, no te arriesgues. Aquí habla también de gritería, contienda, ira. Bueno, aquí nadie nos gritamos unos a los otros, ¿verdad? Pero en la casa, a la esposa se le quemó el arroz. Ay, le salió mal. No, yo creo que aquí no es eso. El esposo se le quedó los zapatos allá donde no iban. La esposa le grita. Yo creo que aquí no pasa eso, ¿verdad? Yo creo que aquí, yo esto lo digo, no sé por qué lo estoy hablando, pero yo en lo personal no creo que eso aquí suceda. Yo no lo sé. El Señor es el que lo sabe. En todo momento y en todo lugar, hermano, tenemos que arrojar las capas que nos están dañando. Porque hay propósito, hay cosas lindas.
que Dios nos quiere dar, pero tenemos que estar dispuestos a cambiar. Gloria a Dios. Pero el Señor es bueno. El Señor es bueno. Y nos ayuda a través del Espíritu Santo. Cuando nos comunicamos con el Espíritu Santo, veía la escuela dominical que la pastora daba y hablaba de doctrina descuidada. El Espíritu Santo. A veces queremos hacer las cosas a lo rápido. No, si eso ya yo lo sé. No, si esto, el Espíritu Santo. Tenemos que buscar constantemente la comunión en la intimidad con el Señor, porque es la única forma de comunicarnos con Él y guiarnos por el Espíritu Santo, porque a veces descuidamos esa doctrina y eso es clave para nuestras vidas. Nosotros sin el Espíritu Santo, sin ese mover, sin esa, no hacemos nada, no podemos, nos equivocamos. Yo tengo experiencias, ¿no? Para tomarme, me dolió la cabeza un día, yo no sé, pero le pregunto, Señor, ¿tomaré esta tableta o tomaré aquella o no tomaré ninguna? Voy a esperar, voy a orar y voy a esperar porque tú me puedes sanar. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás se añadirá. Primero ir a Él, tenemos que hacer eso, hermano, tenemos que ir a Él porque nosotros nos equivocamos, pero Él no se equivoca. Qué bueno que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Al igual que Daniel, tenemos un espíritu superior. Espíritu de sabiduría, de inteligencia. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos un tesoro que tenemos que cuidar, que tenemos que atender, porque si no lo atendemos, dice, no me necesita, se apaga, se contrista y no nos revela nada. No es orar en seco, orar en el Espíritu. Y este Bartimeo tiene todas estas cualidades. Él no tuvo orgullo. Él dijo, yo voy a gritar porque hoy voy a recibir hoy yo salgo de esta condición porque el que va pasando por ahí es el Mesías. No es cualquiera. Y nosotros, al igual que Bartimeo, tenemos muchas cosas que cambiar, muchas capas que arrojar. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen esto? Amén. ¿O creen que esto es una... Dios mío, gracias por el Espíritu Santo. Y yo quiero en esta noche hacer algo, no sé, que tú no solo te pongas en pie, sino que te muevas. Yo no sé si venir aquí adelante o si se quieres mover 2 sillas más, pero que tú cambies tu posición, como hizo Bartimeo. Bartimeo dijo, yo voy a gritar, yo voy a clamar al Señor, yo voy a hacer esto y nadie me va a detener. Yo te pido que te pongas en pie. Bien breve la palabra, no me gusta hablar mucho. Si puedes, muévete. Haz como Bartimeo, da un paso. Porque a veces que hay que moverse de lugar. Si hay alguien enfermo y quiere recibir sanidad en esta noche, vamos a clamar a Dios porque Dios lo puede hacer. Vamos a arrojar la capa de la enfermedad. Porque eso era una capa que tenía, esa capa la usaba Bartimeo porque estaba enfermo. Pero qué bueno que nosotros tenemos al Señor y podemos arrojar las capas que nos molestan. Y sobre todo que dañan nuestra relación los unos con los otros y que ofenden al Señor. Vamos a arrojar toda capa de orgullo, de falta de perdón, de incredulidad. Todo eso, pero ponte en comunión con Dios porque esto es algo personal. Esto es algo personal porque todos lo necesitamos. Yo voy a orar, pero ora, clama ahí por tu problema, clama ahí por tu necesidad. Después vamos a orar por los enfermos también. Pero vamos a orar para que Dios nos limpie. Para que cada vez que oremos vayamos con humildad delante de Dios y decir, Señor, yo no soy nada. Te necesito, como decía el hermano, no somos nada. Sin Él no somos nada. Y ponte ahí en comunión con Dios y habla con Dios, porque yo no conozco tu capa, yo no conozco tu necesidad. Dios la conoce y conoce la mía. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta noche, dándote toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque solo tú eres digno.
Señor, delante de ti nos presentamos, Dios mío, sabiendo que tenemos cosas que cambiar, sabiendo que tenemos, Dios mío, que hacer reforma en nuestras vidas, que tenemos que transformar áreas, Señor, que no están funcionando como a ti te agrada. Ahora te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, empezando por mí. Nos humillamos, te pedimos que perdone nuestros pecados, que perdones todo aquello que hemos hecho y a ti no te agrada. Tu palabra dice, si mi pueblo se humillare, entonces él oiría la oración. Hay oraciones que Dios no las puede escuchar, oraciones de altanería. Dame esto porque yo soy tu hijo, dame aquello. Y sí podemos porque somos sus hijos y Él nos bendice, sí. Pero yo te ruego en esta hora, Dios mío, que tú trates con tu pueblo, Señor. Que tú vengas con cada uno en lo personal, revelándole, Dios mío, en esta hora, qué área está afectándole su vida espiritual, su crecimiento. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que te manifieste. Te rogamos que te manifieste, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Eres bienvenido en esta hora, Señor, para transformar, para cambiar, para romper toda obra de maldad. Todo aquello que el tiempo, que los fracasos, que los golpes nos han hecho daño, Señor, en esta hora restaura. Saca toda raíz de amargura. Saca, Dios mío, toda falta de perdón, todo orgullo, toda vanidad, todo aquello, Dios mío santo, que a ti no te agrada, que no es tu diseño para tus hijos. Te rogamos que tú vengas bendiciendo este pueblo, Señor, que te ama, este pueblo que te sirve, este pueblo que se esfuerza, Señor. Gracias por este lugar donde tú, Señor, me has traído. Gracias porque hay un remanente fiel. Gracias porque hay hijos tuyos aquí, Señor, que están dispuestos, Dios mío, para ti. Gracias por este lugar, por los pastores de este lugar. Gracias por esta casa, Señor. Te rogamos que tú vengas trayendo sanidad interior, que tú vengas pudriendo todo yugo ahora, en el nombre de Jesús. Comunión con Dios. Cierra tus ojos y clama al Señor. Cierra tus ojos y dile, Señor, revélame. Señor, sé que esto no lo he podido dejar. Ahí está Él con los brazos abiertos para socorrerte. Como lo hizo con Bartimeo, cuánto más también lo hace con nosotros cada día. Nos humillamos delante de ti, Señor, y queremos una transformación. Queremos que tu gloria, Señor, se derrame en este lugar. Alístanos, Señor, para la batalla. Prepáranos, Señor, para ganar las almas que se pierden. Como decía esa canción, me conmovía porque me recordaba muchas cosas lindas de lo que es salir a ganar las almas. Es maravilloso. Se pasa trabajo a veces, pero vale la pena porque la recompensa es grande. Prepara a tu pueblo en esta hora. Levanta tus manos y busca ahí la presencia de Dios. Espíritu Santo, muévete. Paséate por aquí, Señor. Ven tocando cada hijo tuyo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ven transformando, Señor, toda área que está en nosotros. Todavía no ha llegado a la perfección, a como a ti te agrada. Nos rendimos delante de ti en esta hora. Y rogamos, Señor, que tú nos ministres, Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido, paséate. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Padre, delante de ti presentamos también cada enfermo, Señor. Aquí puede haber algún hermano que no es el catarro de ahora ni el COVID, lo que me refiero solamente, sino enfermedades crónicas, dolencias, dolores, cosas que a veces pasan años y no se sanan. Pero todo tiene un día. Pero Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Bartimeo creyó y no dudó y clamó. Y yo te pido ahora que tú me ayudes a clamar por los enfermos.
que Dios haga un milagro en esta noche y que cada enfermedad retroceda. Haz milagro, Señor. Haz milagro de sanidad en esta noche. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate. Yo te pido que si estás enfermo, ponte tu mano en la cabeza, ponte tu mano en el lugar afectado, ponte tu mano y cree, porque para Dios no hay imposible, no hay acepción de persona, no hay día ni hora. Él lo hace cuando Él quiere. Por eso te pido en esta hora que tú pongas tu mano en el lugar que tienes afectado, o si no, sobre tu cabeza. Y vamos a clamar por cada enfermo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra hemos creído. Tú llevaste nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Herido fuiste por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tus llagas fuimos sanados. Yo te ruego en esta hora que tu pueblo, Señor, pueda ser liberado, Dios mío, de toda enfermedad, de todo malestar. Te pido, Señor, que tú vengas sanando, que tú vengas libertando, que tú vengas poniendo tu mano poderosa, Señor, y te glorifiques en el nombre de Jesús, Padre Santo. Muévete con poder, Espíritu Santo, en este lugar. Muévete con poder. Yo te pido, si estás enfermo, ven aquí adelante, da un paso, muévete. Sabes que las bendiciones a veces tienes que tomar tus decisiones, tienes que moverte. Espíritu de Dios, toca a cada enfermo, Señor. Sea la enfermedad que sea, Señor, pon tu mano. Pon tu mano sanadora, Señor. Llévate todo malestar en el vientre ahora. Llévate ahora todo dolor de hueso, todo dolor de columna, todo dolor de pierna, todo dolor de cabeza, toda faringitis, laringitis, todo cáncer, llévatelo. Porque yo sé que tú lo haces. Me consta que tú lo haces, Señor. Y yo te pido ahora en esta hora que tu mano poderosa se mueva con poder en este lugar. Sanando, libertando, rompiendo cadenas. Tu pueblo se ha humillado delante de ti, Señor. Te pedimos que te lleves toda enfermedad. Que tú vengas libertando ahora. Libertando, liberta, Señor. En el nombre de Jesús. Liberta, Señor. Liberta, liberta, sana, liberta. Espíritu Santo, obra un milagro en tu hija, Señor. Llévate ahora todo estorbo de enfermedad en su vida. En el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra la declaro libre. Sal fuera de ella en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús. Él vino para eso. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando en el pueblo de Dios? ¿Lo crees o no lo crees? Sigue fluyendo, Señor, en la vida de mi hermana Mariana. Sigue fluyendo, Espíritu Santo. Haz la obra completa en ella, Señor. En el nombre de Jesús. ¿No hay más enfermos aquí? ¿Todo el mundo está bien? Pues gloria a Dios por eso, qué bueno. Yo estoy pidiendo a Dios que me quite esta afectación en las cuerdas vocales. Creo que cuando me baje de aquí, pues ya voy a estar completamente restaurada. Porque era una oposición del enemigo. Sigue fluyendo, Señor. Liberta a tus hijas, Señor. Liberta a tus hijos. Dios nos necesita sanos. Dios nos necesita sanos. ¿Quién dijo que esto no se puede ni que aquello tampoco? Para Él no hay nada imposible. Ese Dios que nos redimió, que nos llamó, no nos llamó para quedarnos cruzados de brazos, nos mandó a ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y nos mandó a liberar a los cautivos y a sanar a los enfermos. ¿Qué está pasando? ¿Lo creemos o no lo creemos?
Sí lo creemos y gracias a Dios porque aquí ocurren sanidades. Pero en esta noche hay alguien más que necesita un milagro, que necesita ser sano. Recibe ese milagro en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, anímate a creer. Anímate a creer que hoy Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Todos los días lo hace, pero hoy quiere hacer algo también. Sabes que voy a leer una palabra aquí para terminar con esto, que está en Romanos 8, 18. Sabes que las personas que no conocen al Señor están esperando por nosotros, por una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ni siquiera dice de Dios, claro que es de Dios, pero es a través de nosotros. Y dice aquí la palabra en Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estamos pasando tribulaciones, estamos pasando pruebas, pero dice que no se compara con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. ¿Lo puedes creer? Si lo puedes creer, dale un aplauso a Dios, porque esto lo dijo Dios, no lo digo yo. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de nosotros, que nosotros nos movamos para que el Señor haga la obra. La creación gime, está necesitando eso. Gloria a Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El Señor va a libertar a los cautivos y nos va a usar a nosotros, a la iglesia, que está anhelando, el mundo, el ser humano está anhelando que nosotros vayamos y le demos una palabra, que oremos por el que está enfermo. Gloria a Dios. En el tiempo de Bartimeo fue Jesús directamente, pero ya los discípulos siguieron y ahora nos toca a nosotros. ¿Cuántos Bartimeos hay por ahí necesitando un milagro, verdad? Qué bonito es libertar a los cautivos. Qué bonito es orar por un enfermo y verlo libre y verlo sano, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues tengamos la fe de Bartimeo. Sepamos reconocer quién es Jesús como lo hizo Bartimeo. Seamos perseverantes como Bartimeo también. Lo necesitamos, hermano. Yo lo necesito. Yo necesito que Dios me siga dando más de Él porque no estamos completos. Gloria a Dios. Señor, gracias. Si identificaste la capa que te estorba, espero que sigas trabajando en estos días, quitando eso. Hay momentos en que hay una discusión en el hogar y es por lo mismo siempre. Y decimos, no, ya ahora, no sé, voy a dejar por imposible. Y vuelve. Pero ¿sabe qué? Es Dios tratando con cada uno de nosotros. Para que cada uno de nosotros nos analicemos nosotros mismos primero. Porque somos muy dados a analizar al otro, al hijo, al esposo, siempre está con lo mismo, siempre. Pero Dios quiere llevarnos a una dimensión mayor. Y para llevarnos a esa dimensión necesitamos ser procesados, mi hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío. Te pedimos que esta palabra, Dios mío, cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Que haya sanidad, que haya liberación. Que cada uno de nosotros podamos arrojar aquella capa que nos está molestando. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Sigue con nosotros en el tiempo de vigilia, sigue con nosotros en esta noche, porque estamos sedientos de ti, Dios mío.
Tenemos hambre y sed de tu presencia. Y qué bueno es tener hambre y sed de la presencia de Dios. Porque sin eso nos secamos. Si no tenemos hambre, no comemos. Si no tenemos hambre, no escudriñamos la palabra, no oramos, no buscamos el sermón, no buscamos a ver qué hablaron en la iglesia, porque a veces yo, cuando no vengo, siempre me gusta ver la palabra que dan, porque necesitamos estar constantemente alimentándonos. Le pido al Señor que te bendiga abundantemente en esta noche. Un abrazo en el amor de Cristo. Y sabe, pues los estoy amando mucho porque, bueno, ya estoy en este lugar y los estoy amando mucho. Son ustedes muy valiosos, hermanos. He visto a los que conozco más de cerca, pues de verdad que me han sido de mucha bendición. Y Dios quiere que sigamos prosperando en todas las cosas que nos manda. Gloria a Dios.